Buenos días. Vamos a dar comienzo ya a esta última conferencia que correrá a cargo de don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Fue uno de los ponentes constitucionales, es consejero permanente de Estado, es presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, es toda una institución en la materia y hemos tenido el privilegio de contar con él en una conferencia que pronunció en este mismo lugar con motivo del 40 aniversario de la Constitución, y es nuevamente un privilegio poder hoy también contar con él. Además, Miguel me comentaba que se ha levantado hoy un poco que tenía alguna dificultad, entonces eso hace que le agradezcamos más hoy su presencia con nosotros. Quisiera también agradecer la presencia del profesor Torres del Moral, porque en las ediciones anteriores de este curso de verano, en febrero, siempre ha participado de forma activa, y por tanto que hoy esté hoy con nosotros en esta última jornada en la clausura y asistiendo a esta conferencia, y imagino que formulando alguna pregunta, pues añadirá, por supuesto, a este curso mucha más categoría de la actividad, por supuesto. Quiero agradecer también a las personas que nos han acompañado en la primera conferencia. Desde luego, Teresa, tendrás aquí siempre abiertas las puertas de este municipio, de este centro, porque por encima de que podamos en algún momento tener alguna discrepancia, yo entiendo que la lucha que llevas es una lucha absolutamente noble y desde luego será las batallas hay que darlas, cada uno desde su planteamiento, pero todas hay que darlas políticamente, y siempre eso lo hace. Quiero también agradecer la decisiva participación, la puesta en marcha de estos cursos por parte de Yolanda Gómez, ahora presidente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de la UNED, y que con tanto ilusión nos ha ayudado a poner en marcha estos cursos, ¿no? Y a su actual director, a Carlos Vidal Prado, catedrático también de Derecho Constitucional, y en sus ratos libres, en esta ocupación que se ha buscado de vocal de la Junta Electoral Central en esta época tan controvertida de tantos procesos electorales, que ya verás como todavía los mejores patines en el proceso electoral antes de que acabe el año. Y ya sin más cedería la palabra a Yolanda, no sin antes decirles que cuando termine esta conferencia, abajo en la biblioteca hay un vino para todos ustedes que nos han acompañado, y en esta parte ya como alcalde de Febrero, haciendo propaganda del municipio, espero que ustedes hayan estado, los que no son de esta localidad, a gusto entre nosotros. Para nosotros es un orgullo que hayan venido a este curso. Este es su pueblo, vengan cuando quieran y estarán siempre y serán siempre bien recibidos, puesto que este es un municipio que tiene entre sus personas ilustres que han nacido, su más ilustre persona que ha nacido, Adolfo Suárez. Eso ya saben que es la integración, el respeto, la tolerancia, y esos son los valores que tenemos que profundar y que intentar profundar. Así que gracias por su asistencia. Les esperamos en próximas ediciones y ya saben, como les digo, que cuando terminemos habrá un vino. Muchísimas gracias, alcalde, y muchas gracias también siempre por sus amables palabras. Como ya ha indicado Pedro Muñoz, alcalde de Febrero, Miguel Herrero de Miñón es ponente constitucional, consejero permanente de Estado, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, pero tiene una trayectoria que va mucho más allá. Fue diputado entre 1976 hasta 1993, si no recuerdo mal, haciendo una labor parlamentaria extraordinaria que pasará claramente a la historia. Ha ocupado además diversos cargos, ha tenido también diversas actividades, y si no recuerdo mal también fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, que es un dato que a lo mejor no es tan conocido. Fue miembro también de la delegación parlamentaria española en
la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, haciendo una labor allí extraordinariamente relevante, que también ha sido destacado, ha sido profesor en diversas universidades españolas, extranjeras, ha sido consultor internacional, es doctor honoris causa por varias universidades, entre ellas doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en un acto de hace ya algunos años, pero que yo recuerdo muy bien, un acto muy entrañable. El doctor Torres del Moral también recordará, imagino, aquel acto, y está en posesión de diversos premios y condecoraciones, el premio Sabino Arana, y el 13º premio jurídico Pelayo, que se le otorgó en 2007. También tiene la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, y por lo tanto de otras varias que también figuran en su currículum. Es autor de innumerables trabajos científicos de diversos enfoques, porque Miguel Herrero es licenciado en Derecho, pero también es licenciado en Filosofía y es doctor en Derecho con una tesis en Derecho Constitucional. Desde aquel tiempo cultiva el área del Derecho Constitucional y, como digo, con importantes aportaciones. ¿Quién no recuerda su trabajo sobre el principio monárquico, la idea de los derechos históricos, o 20 años después la Constitución cara al siglo XXI, entre otras muchísimas más? Ahora su labor como consejero permanente del Consejo de Estado es extraordinaria. Ahí tengo la oportunidad de verle de vez en cuando, más o menos una vez al mes, que nos convocan, y la verdad es que contar con él para clausurar este curso, yo creo que para nosotros, para Carlos y para mí, pues es una gran satisfacción, y le agradecemos mucho que haya podido venir hasta aquí para estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo estoy horrorizado de que no continúe con tantas pruebas de amistad, porque estoy tenido que levantar e ir. Mil gracias a los que organizan este acto, alcalde una vez más renovado, con lo cual se le felicita muy cordialmente, y a la directora del Centro de Estudios Constitucionales, que lanza su sombra benéfica sobre estos cursos, que realmente yo creo que es un ejemplo de cómo debe difundirse y sembrarse la cultura, la que me refería antes la anterior oradora, y que es lo mejor que se puede hacer para construir una ciudadanía consciente y activa. Difundir la cultura no solo en los centros universitarios y en los cursos como este, no solo en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, sino en toda la tierra de nuestro país. Después de esto, he de decirles, aunque está mal hablar de los propios males, que si me ven de vez en cuando con una cara de cuerno, no se debe a enemistar a ustedes, ni mucho menos, sino que tengo un lumbago del demonio. Entonces, el lumbago es una cosa, como ustedes bien saben, traidora, que de vez en cuando duele espantosamente, pero el paciente sabe que no es de morir, por lo que él mismo se sonríe y a veces se ríe. Yo conozco a algún médico que por reírse ante un paciente que se retorcía en el suelo del lumbago, sufrió una bofetada inmensa que el paciente le dio por la indignación que le producía, que la gente se riera de su dolor, tanto como el mismo se ríe. Yo prometo ni chillar ni agredirles a ustedes si veo que ponen cara risueña ante mi gesto de dolor. Dicho esto, vamos a hablar de cosas serias y no de los males de cada cual. Me enorgullece especialmente poder cancelar este curso que ha sido inaugurado por don Alfonso Guerra, con el que siempre he estado en desacuerdo y al que nunca he regateado elogios por su intervención en el largo proceso de transición española. Últimamente he coincidido con Guerra y con los dos ponentes supervivientes de la Constitución en este maratoniano
40 aniversario, de hecho 78 actos de octubre a diciembre, y yo creo que una de las causas del agotamiento y muerte de Pérez Llorca fue el esfuerzo que hizo, porque si yo hice 78 actos, he tenido que hacer 79 o 77, porque coincidimos en muchos de ellos. Y en ese periplo también intervino muy activamente don Miguel Roca, que junto conmigo es el otro superviviente. Y la gente es tan amable que cuando nos ven por la calle algunos de los dos dicen: ¿cuál de ustedes va a faltar primero? No se sabe qué responder. Pero es lo que la gente me pregunta. Y lo hace con buena intención. No hay que enfadarse. Bueno, pero hay que reconocer que la gente dice cosas pretendidamente amables en la calle, como por ejemplo, y con esto termino las anécdotas, me dice el otro día un señor que no me conocía de nada y por su aspecto podría ser mi abuelo perfectamente, pero dice: usted no es viejo, señor abuelo, lo que pasa es que usted tiene muchísimos años. Bueno, pero entremos en el fondo de la cuestión. La Constitución cumplió 40 años en 2018, se ha celebrado masivamente, intensamente, yo creo que exitosamente. Yo creo que la sobrecarga de actos y la proliferación de conmemoraciones ha tenido un efecto muy profundo en la conciencia ciudadana española. La gente ha tomado todavía más en serio de lo que ya hacía las virtudes de la Constitución, lo cual no quiere decir que la Constitución en su momento no pueda ser reformada. Yo soy el primero que lo he dicho siempre: la Constitución está abocada a ser reformada porque está llena de defectos como todo lo humano, pero entre que se ha reformado o no y con los defectos que tiene, ha producido los 40 años más fecundos de la historia moderna de España, y eso ya no lo discute nadie. Incluso los partidos que querían llevarse por delante el régimen del 78, pues en sus 10 manifestaciones cogen una Constitución y la leen con el mismo respeto que se leía a la Biblia, por lo cual pues eso, yo lo considero un avance, y además eso se ve que está muy bien hablar de las cosas, aunque sea criticarlas, porque se termina conociéndolas y en consecuencia apreciándolas. La cuestión ha sido un éxito, y un curso como este pues es muy de agradecer porque intensifica esa pedagogía constitucional que los políticos, y especialmente los políticos más relacionados con el mundo constitucional, deben hacer permanentemente. Todos nosotros tenemos la obligación, y es una obligación costosa y gozosa, de hacer pedagogía constitucional. El título de conferencia de clausura plantea si la transición fue una pregunta u otra cosa. Y yo creo que está bien planteado en estos temas políticos formales, porque el derecho tiene la ventaja de clarificar las cosas. Cuando se dice que los juristas oscurecemos la realidad con una terminología que no todo el mundo entiende, es error. Los juristas esclarecemos la realidad porque hay cosas que se les llama de determinada manera que nunca se entiende lo que son. Es decir, la compraventa, si no se llama compraventa, pues no se entiende lo que es. Y se dice: no, vi a uno por la calle y le dije que cuánto quería por aquello que llevaba, y entonces me regateó y al final yo le di un dinero y él no quiso darme la cosa. Bueno, es que eso es una compraventa. Si usted partiera de decir que es una compraventa y que la compraventa exige dar un precio a cambio de un objeto, pues hubiéramos entendido mucho mejor. Entonces, utilizar el término de permuta, utilizar el término de sociedad, tiene sus ventajas. Pero antes de esclarecer la naturaleza jurídica, perdónenme la galantería, de qué tipo de pacto fue la transición que termina la Constitución, hay que partir de decir que nuestra transición, que comienza con el decreto ley de amnistía del 30 de julio de 1976,
y que termina con la Constitución de 1978, existe la transición política. Después está la transición política, hemos tenido la transición social, la transición económica, la transición cultural e incluso la transición artística. Pero eso es la consecuencia de lo primero, de la transición política. Pues bien, la transición política fue una transición formalmente otorgada, entre comillas, y en eso ha insistido mucho la crítica a la transición, no es que fue una transición otorgada. Formalmente fue otorgada porque fue fruto de una serie de decisiones unilaterales del poder político español, pero materialmente, a mi juicio, fue una transición pactada, progresivamente pactada. Fue como un contrato de tracto sucesivo. Y esto ocurrió por etapas. Yo tuve la inmensa fortuna, porque esas son cosas que dan los azares, pero claro, hay que amarrarse al azar cuando pasa cerca, de participar prácticamente en todas las fases de esa transición política, y por eso hablo con ello con la autoridad, entre comillas, que da al ser testigo, y a veces testigo activo. El primer acto fue el decreto ley de amnistía de 30 de julio. Y este decreto ley primero se pactó en el seno, y se decidió en el seno del gobierno presidido por Adolfo Suárez, y a continuación hubo que negociarlo y pactarlo con fuerzas políticos sociales importantes como era el Poder Judicial y era la institución militar. Bueno, y eso se hizo en un mes de julio casi tan caluroso como este en los salones del Ministerio de Justicia de Natalia Salmón. Yo en un libro que escribí en su día, Memorias de Estío, cuento detalles de cómo, incluso físicos, cómo se hizo ese pacto, pero sobre un verdadero pacto. Un verdadero pacto, porque había que poner de acuerdo una serie de posiciones, la posición de la magistratura, la posición de la institución militar, entonces muy distinta de como es ahora, la propia posición del gobierno que había acordado con hasta dónde debía llegar la amnistía, y eso puesto un ojo en los partidos políticos entonces absolutamente ilegalizados, con lo cual el coloquio con ellos era más difícil, pero eso se hizo. Se hizo y se salió adelante y salió un decreto de amnistía, después, un año después de las elecciones, completado por una ley, pero aquello marcó que la transición iba en serio. Aquello fue bautizado las alas de la transición. El segundo paso fue la elaboración de la ley de reforma política. Utilizo este título porque fue el título con el que el proyecto elaborado fundamentalmente por el gobierno, pero elaborado sobre lo que Adolfo Suárez denominaba un borrador sin padre, que le había entregado el entonces presidente de las Cortes, don Torcuato Fernández Millán. Entonces, ese proyecto fue reelaborado en el Ministerio de Justicia, de que yo era secretario general técnico, el ministro era Daniel Villa, y se introdujeron tantas modificaciones en el proyecto que pasó de ser ley de reforma política de ley para la reforma. Ese fue el segundo gran hito de la transición, y eso ya se hizo no negociando con los partidos políticos que serían ilegales, sino con no solo el ojo puesto en ellos, sino con los
contactos serios que el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, mantenía con los principales líderes, tanto del Partido Socialista, que ya a todas las luces se sabía que era Felipe González, aunque de hecho el partido no tenía reconocido, y con Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista. Yo creo, y esto es un inciso, pero sirve para aclarar todo el resto de mi disertación, yo creo que los grandes protagonistas de la transición, aparte del piloto de la misma, el estrato protector de la misma, que fue el rey, fueron Adolfo Suárez, Felipe González y Santiago Carrillo. Las elecciones siguientes, llegaremos a ellas, redujeron muy mucho la importancia cualitativa del Partido Comunista, perdón, la importancia cuantitativa del Partido Comunista, porque los analistas pensaban que el Partido Comunista español iba a tener resultados como el Partido Comunista italiano, que realmente nunca pasó de 20 diputados. Y el liderazgo de la izquierda pasó claramente al Partido Socialista. Pero la importancia del Partido Comunista consistió en que entre las fuerzas políticas distintas del partido del gobierno fue el primero que tomó en serio que la transición iba de verdad, y aquí había una voluntad por parte del rey y del gobierno y de las instituciones sociales relevantes de establecer una democracia a la occidental, y apostó el Partido Comunista por ella sin restricción ni reserva ninguna. Y eso facilitó mucho que el Partido Socialista, el PSOE, a su vez se centrase. Si el Partido Comunista se hubiera arriscado y tirado al monte, le hubiera sido mucho más difícil a Felipe González, que yo creo sinceramente que siempre jugó la carta de la transición seria y pacífica hacia la democracia liberal, le hubiera sido mucho más difícil imponer su criterio en la izquierda si antes no lo hubiera hecho el Partido Comunista, porque es claro que una vez centrado el Partido Comunista era absurdo que el Partido Socialista no se centrase. Con diálogo con todos ellos avanzó la ley para la reforma política, que a su vez fue fruto de un gran pacto con las fuerzas políticas del régimen representadas en las Cortes y representadas en el Consejo Nacional. Y si se ven las actas de los debates de las Cortes orgánicas que dieron luz verde a la transición, se ve que aquellos debates y aquella decisión de las Cortes no fue todo una escena teatral previamente amañada. Los debates fueron muy serios, por cierto, de notable altura, porque los procuradores de las Cortes orgánicas tenían una altura intelectual y profesional nada despreciable. Si se ven esos debates, se ve que ahí había posiciones de muy diversa tendencia. Había quienes se oponían radicalmente a la transición, había quienes eran favorables a la misma, había quienes estaban en un terreno intermedio. Todos tenían ilustres portavoces, todos manejaban argumentos objetivos y de peso, y sin embargo al final aquello salió adelante. Sin duda el gobierno hizo grandes esfuerzos, y yo soy testigo de algunos de ellos, para convencer a los procuradores que votaran la ley para la reforma política, es indudable. Pero que eso se hizo mediante una negociación seria, que a veces requirió la introducción de mediadores internos, como se ha dicho antes. No hubo necesidad de buscar mediadores externos, sino que los participantes en aquellas instituciones ya supieron dialogar y conocer. Cuando hubo que decidir los diputados y senadores que tendrían
los territorios insulares, pues hubo situaciones absolutamente dramáticas. Porque, claro, realmente las necesidades de las islas las conocen los isleños y es muy difícil que alguien desde Madrid se dé cuenta que las islas son porciones de tierra rodeadas de aguas totalmente, como dice la geografía. Bueno, pues eso se consiguió obteniendo una entrevista de un procurador canario con el presidente del gobierno. Convenció a Suárez: presidente, hay que dar a las islas un senador más, porque si no, las islas se encuentran absolutamente marginadas. Entonces, eso se hizo así. Y fue una negociación vía conversación. Cuando antes se decía que hacía falta ponerse de acuerdo, es que para ponerse de acuerdo es muy importante hablar. Y yo creo que una de las cosas que hoy falta en política española es que la gente hable entre sí. Y se cree que la separación de poderes consiste en que los poderes no hablen entre sí. Yo creo que es un error. Que las conversaciones hay que tenerlas muy formalmente y con un micrófono delante. Y entonces, pues claro, no es lo mismo negociar nada en reserva que negociarla ante los medios de comunicación para que a continuación se difundan las opiniones divergentes como tales divergentes en el resto del país. No, ese tipo de negociaciones se llevaron seriamente adelante en conversaciones privadas, y si hubo algún mediador fue el entonces presidente de las Cortes, don Leopoldo Fernández Miranda, que tenía prestigio y autoridad tanto cerca de los procuradores como cerca del presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Bien, ese fue el segundo gran hito. El tercer hito fue la elaboración de unas normas electorales que salieron en marzo de 1977, que estaban exigidas por una transitoria de la ley de reforma política, y ahí se volvió a negociar, se volvió a pactar algo. No tanto como se dice, pero sí se pactó algo. Los partidos de izquierdas insistían en la conveniencia de la representación proporcional. La verdad que había en el campo gubernamental, yo participaba de esa tesis y la había escrito ya, que la representación proporcional era lo que más convenía a la situación española, porque iba a permitir que todas las fuerzas políticas estuvieran representadas a través de todo el territorio. Es decir, que Gerona no fuera un baluarte solo nacionalista, que Sevilla no fuera una circunscripción exclusivamente socialista y que en Burgos no hubiera una representación de izquierdas. Y eso es muy malo, que las representaciones políticas se bloqueen territorialmente. El sistema de representación proporcional permitió lo contrario. Entonces, las normas electorales las redactamos un grupo de secretarios generales técnicos, yo entre ellos como representante del Ministerio de Justicia y de hecho de la política del gobierno, el profesor Santa María Pastor, secretario general de Interior, que llevaba los datos todos los tenía. El representante de Presidencia era el señor Vizcaíno, al que yo no he vuelto a ver, mejor dicho, sí, cuando murió su padre el año pasado lo volví a ver, pero que nunca ha vuelto a intervenir en política y que proporcionaba la logística, lo cual hoy que hay logística en todos sitios, que todo el mundo tiene ordenadores, parece que no es nada, pero el año 77 hubiera un ordenador funcionando y alguien que supiera manejarlo, ya era una joda. Bueno, y un representante de la Secretaría General del Movimiento, que entonces todavía existe. Y era de conocer, que no recuerdo su nombre. Esa comisión de secretarios generales técnicos, en contacto con el ministro Lavilla, que seguía en Justicia, y don Alfonso Osorio, que era el vicepresidente del gobierno, preparamos
el decreto ley de marzo del 77, que prácticamente sigue vigente, porque aunque era una norma provisional, lo cierto es que la Ley General de 1985 no hizo más que reproducir sus textos. Esa ley, como ustedes todos saben, es muy criticada. Pero lo cierto es que ha proporcionado 40 años de elecciones limpias que nadie ha discutido ni desde la izquierda, ni desde la derecha, ni desde la periferia, ni desde el centro, cosa que hoy es muy raro que ocurra, porque en Estados Unidos, la democracia más vieja del mundo, se discute la limpieza electoral, se discute en el Reino Unido, se discute en Francia, en Italia no se discute porque se va por supuesto que no son elecciones, pero lo asombroso es que en España es la primera vez desde 1813 que las elecciones son limpias, porque las elecciones subsiguientes a las Cortes de Cádiz ya fueron un chanchullo. Y ha sido chanchullo durante todo el siglo XIX y durante todo el XX hasta 1978. Bueno, haber conseguido que en España se haya establecido una reciente pero asentada tradición de limpieza electoral, eso yo creo que es un inmenso mérito de aquellas normas electorales que sin duda podrán ser modificadas, pero deben respetar la representación proporcional, la circunscripción provincial, el control judicial de las elecciones del proceso electoral, porque la limpieza electoral es un capital de nuestra democracia que sería gravísimo erosionado. ¿Con quién fue pactado esa ley electoral? De hecho, tanto con el Partido Socialista como con los partidos nacionalistas, como con el Partido Comunista, de manera informal. Pero tanto Carrillo como González y sus inmediatos colaboradores estaban al tanto de lo que se estaba haciendo. Y luego hubo una reunión formal en presidencia del gobierno bajo la presidencia del subsecretario del presidente, que era el señor Otero Novas, en que nos reunimos con representantes de los citados partidos y de lo que se llamaban entonces Partido Socialdemócrata, que después se unió primero en UCD y después en eso. Bueno, en esa reunión puedo jurar que aunque sus protagonistas han dicho lo contrario, no se pactó nada. Ahí no se pactó nada, pero sí estaba pactado de manera tácita en todo el proceso anterior de la elaboración de la ley. Y llegamos así a las elecciones del 15 de junio del 77. Las Cortes que salieron de dichas elecciones se sabía que iban a ser constituyentes y desde el primer momento asumieron un papel de Cortes constituyentes, y ahí sí se pactó todo, primero en la ponencia y después en los debates de comisión y pleno, tanto del Congreso como del Senado. Por eso digo que la transición fue progresivamente pactada. Ya viene el problema. ¿Y qué tipo de pacto fue aquel? Fue una permuta en que se cambiaron unas cosas por otras, y a veces se ha usado de ese ejemplo, y entonces se ha dicho, fue como cambiar cromos. Yo creo que es muy peligroso cuando se habla de cosas tan importantes y tan sublimes como fue la transición y es la Constitución, utilizar un lenguaje tabernal. Cuando en el sistema autonómico se dijo que la opción era entre café para todos o tabla de quesos, yo creo que sería una puntilla de muerte al sistema autonómico, mejor dicho, al funcionamiento del sistema autonómico. Porque de las cosas serias hay que hablar seriamente. Y claro, la autonomía de Cataluña o de Galicia o de Andalucía no son cromos, ni es café, ni es queso. Es una cosa muy seria. Y las cosas serias o se hablan de ellas seriamente o se pervierten. Entonces yo prefiero decir que la opción para interpretar la transición es si se trata de una permuta o de una sociedad. La permuta
o la compraventa, es el prototipo del pacto de que doy una cosa a cambio de otra. La sociedad es el prototipo del negocio jurídico, del pacto, en que no se cambia una cosa por otra, sino que se ponen cosas en común para la consecución de una meta, un objetivo común. La causa de la permuta es lo que te va a dar el otro. La causa del contrato de sociedad es el objetivo común que va a beneficiar a todos. Y para cuya consecución probablemente unos ponen más que otros y unos renuncian a cosas que no ponen. Pero desde luego la causa no es la contrarrestación de la otra parte, sino la consecución de un objetivo común. Y ese fue el caso de nuestra transición y de la elaboración de la Constitución que culmina la transición. Todos éramos conscientes, los ponentes y los constituyentes en general, lo era el gobierno, lo eran los partidos de oposición, lo era, por supuesto, la corona, pero también lo eran las fuerzas sociales importantes, es decir, lo era la Iglesia, lo eran comisiones obreras, y lo eran los militares sensatos, que eran la mayoría de ellos, o la inmensa mayoría. El objetivo común era que teníamos que tener un sistema democrático semejante al de los países de nuestro entorno, en que cumplieran prácticamente todos los españoles que estuvieran dispuestos a aceptar las mismas reglas del juego. Aunque sabíamos después la realidad demostraba que las cosas eran mucho más, es decir, que las cosas eran mucho menos dramáticas de lo que parecían. Es decir, hoy nadie duda que los partidos serios de izquierdas no quieren mejorar la sociedad desde su punto de vista, pero no quieren cambiar la sociedad. Es decir, lo que entonces parecía que quería el Partido Comunista que yo he conocido y admirado de Santiago Carrillo, es claro que no quería destruir la sociedad, quería mejorar la sociedad. Yo no sé si los herederos de aquel partido quieren o no eso, o no quieren nada, o no sé lo que quieren, pero en fin, eso será deficiencia. Pero entonces decidimos que en la Constitución cabía todo el que respetase sus reglas formales de juego, pero que no cabía nadie que no respetase esas reglas de juego. Y por eso establecimos en la Constitución unas fórmulas, unas vías para reformar la Constitución. La Constitución es ilimitadamente reformable. No dice, como la portuguesa, la italiana, la francesa, que la forma de gobierno no se puede modificar. No decimos, como la alemana, que hay cláusulas de eternidad que no se pueden modificar, como son los derechos fundamentales o el sistema económico del país y la federal. Todo se puede reformar, pero hay que atenerse para su reforma a unas determinadas reglas procedimentales. Más aún, hay algunos límites procedimentales muy rígidos, porque es claro que reformar esas cosas, aunque formalmente sea viable, lo que supone no es una reforma parcial, sino cargarse todo el sistema constitucional. Es evidente que si mañana se quisiera transformar España en un Reich totalitario o en una república soviética, pues eso no consiste en una reforma de la Constitución, consiste en terminar con el sistema e introducir otro sistema. Bien, y eso ocurre en todos los países, por muy flexibles que sean las constituciones. Había quien le llame, la Constitución británica es muy flexible, es una ley del Parlamento británico que se dice que puede hacer todo menos un hombre, mujer, una mujer, hombre, lo que no puede es convertir al Reino Unido en una república soviética. ¿Por qué? Porque es otro sistema, es otra cosa totalmente distinta. Pero nosotros llegamos a esa conclusión. Respetando las reglas formales, todo es modificable, todo es revisable.
Y eso fue otro de los ingredientes del pacto que hizo que partidos que en principio parecían muy ajenos al sistema constitucional, concretamente el Partido Nacionalista Vasco, no porque propugnara una alternativa social o económica o política, sino porque propugnaba otro marco de convivencia, aunque se abstuvo en la Constitución, después en la elaboración de los estatutos entró en el marco constitucional en el cual sí. Y termino. Yo creo que fue un pacto de unión de voluntades, fue un pacto de sociedad, no fue una pregunta. Y eso valoriza éticamente la transición. No fue un dame algo a cambio de algo o doy algo para que me des otra cosa, sino vamos a hacer juntos una tarea verdaderamente histórica. Y la frase de Adolfo Suárez, que estaba en la entrada del museo y que se ve nada más entrar, pues viene en tonos más retóricos, porque entonces el lenguaje era más retórico que ahora. El lenguaje se ha simplificado e incluso empobrecido en estos 40 años viene a decir lo mismo. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta, alguna cuestión? Podemos comentarla ahora. Sobre nuestro alumno más activo. Adelante. Le hemos dado un plus para que pregunte. Le hemos dado un plus para que haga preguntas. Ya hay un entusiasta, porque he visto enfatizar cada renglón. Y se le agradece que tome las cosas con interés. He empezado y voy a terminar, ¿no? Será menos. Dicho esto, tuve la suerte de participar. De participar en un almuerzo solidario con Miquel Roca. Y se le preguntó también por la reforma de la Constitución. Y esa es la pregunta que le hago a usted. Dijo que solo había una cosa que quería haber puesto y no se puso, que eso es el derecho a equivocarse. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo tengo debilidad por Miguel Roca, de manera que todo lo que yo diga en elogio suyo hay que trabajar en muchos lados. Porque soy muy amigo suyo, sé que hay una gran estima personal recíproca y creo que Miguel Roca, que no fue sin duda el más equivocado de los constituyentes, desempeñó un papel fundamental en la elaboración de la Constitución. Dudo que si no hubiera estado Miguel Roca en la ponencia, se hubiera llegado a determinadas fórmulas que han resultado sumamente útiles. Podría poner muchos ejemplos, pero siempre me viene a la cabeza uno. El artículo 16. Se quería desconfesionalizar el Estado, en eso estábamos todos de acuerdo. Pero el Partido Socialista y curiosamente Alianza Popular, por razones diversas, quisieron reproducir la fórmula de la Segunda República. España no tiene religión oficial. A lo cual UCD objetó que había sido una fórmula muy poco fecunda, porque claro, está en la raíz de las crisis de la Segunda República, de mala experiencia en muchos campos, pero especialmente en el tema religioso. Curiosamente, Carrillo y su representante en la ponencia, Soler Durá, lo comprendieron desde el primer momento y dijeron, hombre, nosotros no somos profesionales manifiestamente, dijeron, pero nosotros queremos afianzar la democracia en España en beneficio de todos y aceptaremos cualquier fórmula que sea
bienvenida por todos los sectores, incluso los profesionales. Y fue Miguel Roca y José Pedro Pérez Llorca quienes acuñaron la fórmula del artículo 16. Esa de ninguna confesión tendrá carácter estatal, con lo cual se desconfesionalizaba el Estado, pero con una fórmula no negativa y agresiva. Bueno, pues de esas fórmulas hubo muchas, y Miguel Roca jugó ahí un papel fundamental. Esta es una humorada, es decir, que efectivamente debía haberse constitucionalizado el derecho a equivocarse, el derecho a equivocarse. Pero yo creo que ahí Miguel Roca peca de modestia. El pecado de modestia es una fórmula de orgullo, como otra cualquiera, pero peca de modestia porque se equivocó muy poco. Adelante, hay que pasar aquí el micrófono. Bueno, yo no pregunto tanto como el compañero, pero casi estoy buenos días. Se ha hablado aquí, más en esta casa, un poco de algo en el que casi todos estamos de acuerdo sobre cómo ha bajado el nivel de la clase política comparado con lo de hace 40 años. Y ahí yo creo que un poco debe tal vez el no haber pensado la democratización real de los partidos políticos y la selección de las élites políticas, pensando que mejorarían así por la luna. Yo creo que es difícil, yo sé que es complicado esta pregunta, pero cómo conseguir de alguna manera que ese nivel suba, porque estamos viendo lo que está ocurriendo ahora mismo, que a veces son enfrentamientos personales lo que hay. Y luego a nivel anecdótico, yo he oído al profesor un par de veces decir que él se quedaba con Fernando y Martorell a las altas horas de la noche decidiendo lo importante del Constitución mientras los demás dormían. ¿Qué hay de eso de realidad y qué hay de esa reacción? Hombre, a mí me parece un exceso de vanidad creer que los demás dormíamos muy bien. La función del señor Abril y de Alberto Guerra sin duda fue importante, pero lo cierto es que intervinieron cuando estaba acordado y consensuado, yo diría que el 97% de la Constitución, lo cual, hombre, está en la naturaleza humana apuntarse un tanto tan fácil. Y si Roca dice que hay que reconocer el derecho a equivocarse, también hay que reconocer el derecho a envanecerse. Yo creo que tanto Abril como especialmente Guerra contribuyeron muy poderosamente al consenso. Pero contribuyeron muy poderosamente al consenso cuando el consenso primero se había cuajado en la sociedad, cuando la gente nos decía por la calle, ¿quién usted? Si no se de acuerdo, pase lo que pase. Y cuando después había cuajado en la ponencia del 95%. Y la otra pregunta era, pues mire, es que yo creo que eso no es un problema español, es un problema general. Claro, si usted compara al señor Macron, no ya con De Gaulle, que nada es comparable, pero en fin, con el señor Mitterrand o con el señor Sarkozy, pues yo creo que Macron más bien se parece a Rivera, ¿no? Yo creo que la clase política no está en su mejor momento en el mundo, pero ya decía Ortega, en el siglo IV el mundo se volvió tonto, que eso podría reproducirse. Yo aconsejaría una cosa para mejorar la clase política, que se estableciese por ley que nadie puede entrar en política sin tener una profesión conocida y haberla ejercido. Me da igual cuál sea la profesión, pero haber ejercido una profesión, haber ganado la vida para él y para su familia. Y después, pues, trate usted de ganarla para la nación. Pero eso de entrar en política
Eso es muy grave, porque claro, conste que utilizo la expresión sin ningún acento peyorativo, pero antes la gente que no tenía profesión era calificada de vago y maleante. Incluso había una ley de vago y maleante. Hombre, esa expresión hay que borrarla del lenguaje político porque efectivamente es muy injuriosa e inadecuada. Pero claro, lo que hay que cambiar es la gravedad. La gente tiene que tener una profesión. Aquello que decía la República en la Constitución del 31, después ha pasado por el italiano, que es una república de trabajadores, o fundada en el trabajo, creo que es el italiano. La española decía una república de trabajadores de todas las clases. Y hubo quien se sonrió mucho, porque en España siempre ha habido un gran número de gente que no trabaja. Bueno, pues yo creo que eso debía ponerse no en la Constitución, sino en su práctica. Solamente el que ha trabajado y puede volver a trabajar está bien que entre en política, porque además eso le permite irse a la política y no matar a su madre para seguir en política. Hay que reconocer que si la alternativa es irse de diputado o de senador o de ministro es irse al paro, pues la gente hay que ponerse en el pellejo de cada cual, hacer lo posible por seguir. Y sin embargo, eso tiene muchas consecuencias, no solo de práctica y de ética en los partidos y de cómo se prospera en un partido a partir de las directrices del partido, etc., sino en las propias normas de incompatibilidades. Se han hecho en España unas leyes de incompatibilidades de los diputados y senadores y de los cargos políticos aparentemente muy buenas porque evitan todo conflicto de intereses. Está bien que se eviten los conflictos de intereses. Pero cuando no hay conflicto de intereses, no hay ninguna razón para que un diputado no pueda además ser un cirujano. Y es muy grave que no pueda haber ningún cirujano diputado. Yo recuerdo que antes de las últimas leyes de incompatibilidades llegó al Congreso, estaba yo todavía allí, un proyecto de ley de legislación hipotecaria. Y realmente los juristas sabemos que si hay algo complicado es la normativa hipotecaria, ¿verdad? Bueno, pues como entonces tanto en UCD como en el PSOE había diputados que habían sido notarios y registradores, se hizo una ponencia y eso salió adelante muy bien. Cuando años después hubo que hacer lo mismo y no había en todo el Congreso ningún registrador, ningún notario, pues fue dificilísimo y hubo que irles a consultar al Ministerio de Justicia, venga, háganos un informe. Es decir, las incompatibilidades que excluyen el conocimiento, y hay conocimientos que si no se mantienen en la práctica se oxidan y desaparecen, el que excluye de las cámaras eso. Hombre, hay una sentencia del Tribunal Constitucional alemán relativa a las incompatibilidades diciendo que no deben ser tales que empobrezcan la composición del Bundestag. Y tienen razón. Y yo creo que en España, precisamente por formación reactiva a una situación anterior en que los mismos estaban en todos sitios, pues se ha llegado a que los sitios no deban estar bien están. Y eso habría que corregir, tanto a nivel normativo, las incompatibilidades, como a nivel social, cómo se promociona la gente en los partidos políticos. Y ahí está el tópico de repetir la frase famosa de "oh Dios, qué buen pasado si hubiera del Señor". Vamos a democratizar los partidos y aflorará lo mejor. Bueno, pues yo conozco la experiencia de UCD y de Alianza Popular, después PP, y todos hemos visto las experiencias de los partidos, incluido el PSOE. Hombre, y el recurso a las bases nunca ha sido el mejor en cuanto a resultados.
digo, tengo que pasar el video del señor, hay que cogerlo con pinzas. ¿Puede pasar el micrófono a la primera? Perdón que me he extendido mucho. A la primera fila para turno de palabra del profesor Provincial. Sí, doctor. Pues yo, en primer lugar, quiero felicitarme por haber asistido a esta sesión de clausura. No iba a haber venido porque ando muy mal de salud y de sueño, ¿no? Pero aquí he logrado no dormirme porque habría sido un sacrilegio perderse la palabra del señor Herrero. Me ha gustado mucho la conferencia, cosa que no es noticia, sobre todo porque ha evitado la cuestión de nombres. Eso es importante, dado que, como todos sabemos, ha salido nombre por todos sitios, para ser padre de la Constitución, padre de la ley de reforma política, padre de las normas electorales, padre de muchos padres que no es conveniente, pero y que además no encuentran solución de síntesis, ¿no? Parece que todo el mundo sigue reivindicando su condición. Yo recuerdo que en alguna ocasión, hablando de la ley para la reforma política, como fue un éxito, pues sale muchos padres, ¿no? Ella hablaba con una persona y digo, ¿qué te parece tanto, tal? Fulano, vengano, los dos son padres de la ley para la reforma política, y digo, no, a mí que padre soy yo, y bueno, otro más. Entonces ya no pregunta más a nadie, no pregunta a nadie. Bueno, la conferencia me ha hecho tocar algunas cosas, algunos actos, como lo que decía la profesora Laura Gómez, el doctorado honoris causa de la UNED, en el que yo tuve la fortuna de apadrinar a su lectura. Después, eso me evoca muchos recuerdos. Después, la medalla de oro de la facultad, en la que fui encargado de hacer una laudatio colectiva, digamos. Es decir, que yo, aunque muy desde fuera de la facultad, desde haber salido, pues me siento, por supuesto, no protagonista, pero sí como muy afectado por esta Constitución, que me parece que desde el punto de vista político, como profesional del derecho constitucional, es la mejor que ha tenido España jamás. Puede haber algunas constituciones con mérito y otras o todas con algunos de mérito, esto también, pero me parece que es la mejor, sin duda. Y además es la Constitución que ha reconciliado a España. Desde que siempre ha habido constituciones de partido, pero no una constitución de España para España. Eso me parece que es un mejor mérito. Y ha evocado Miguel un pasaje al señor Carrillo que en cierta ocasión, parecida a esta, en Ávila, cuando hicimos un curso allá, después en el almuerzo, yo le pregunté, Santiago que se tuteaba, ¿no? Santiago, ¿cómo es que aceptaste la bandera, el himno y la monarquía? Y me dijo una palabra que has reproducido tú de una manera casi exacta. Y digo, mira, Antonio, cuando yo hablé con el rey y con Suárez, me di cuenta de que esto iba en serio. Esa es la palabra, esto iba en serio. Claro, si va en serio, no podemos volver la espalda. Todas esas actitudes que contribuyen a que esta Constitución ha sido un éxito, se diga lo que se diga, pues me entristecen ahora cuando veo que es deteriorada la imagen de la Constitución como una antiguaya que no ha servido, que no sirve, que es una componenda, y eso me entristece mucho. Y no sé si es que se está perdiendo. Afortunadamente, el 40º aniversario ha servido para revitalizar, sin duda ninguna. Algunos pues, nos hemos esforzado en ello, pero es verdad que cunde en algunos ambientes políticos la idea de que esto hay que, no ya remozarlo, sino que hay que quitarlo del medio, barrerlo, para hacer otra cosa que no sabemos bien qué, ¿no?
quería hacer esta pequeña reflexión. Yo te agradezco mucho la conferencia, estoy muy contento de haber venido, de haber superado mis males, ¿no? Y nada más, pues creo que nos podemos felicitar todos. Todavía sigue el 40º aniversario de la reunión y sigue siendo todo el tiempo para seguir felicitándonos colectivamente. Gracias. Gracias, Antonio. Bueno, Antonio y yo, como ustedes habrán notado, somos amigos. La verdad que lo somos hace tiempo y durante muchos años mi única conexión con la Universidad Española ha sido a través de Antonio y de la revista que él entonces dirigía y prácticamente sigo inspirando. De manera que yo estoy agradecido académicamente a Antonio. Aparte de que somos amigos y que hemos coincidido en actos e ideas. Efectivamente, hoy está de moda hablar mal de la Constitución, pero yo creo que cada vez menos. Sinceramente, yo creo que el 40 aniversario ha invertido los términos, y lo digo por experiencia callejera. Aparte de decirme que estoy viejo, la gente me para hablarme bien de la Constitución. Antes era simplemente para decirme que estaba viejo y la Constitución ya hemos regresado. Pero no, ha sido una campaña pedagógica que yo creo que conviene no abandonar. No digo que haya que hacerla con la misma intensidad que el año pasado, porque sería inadmisible, pero sí conviene no dejar de hacer actos como este, que no solo ilustran a la amable audiencia, sino que además esto es difusivo, porque cada uno está seguro le debería contar a otro, ¿no? Y eso es importante, y yo creo que en los países de gran tradición democrática eso se sigue haciendo sin alharacas, pero se sigue haciendo permanentemente. Es decir, los británicos están muy orgullosos de su constitución, ¿no? Y digan que la van a cambiar de un momento para otro, pero como dicen desde el siglo XIII, pues eso ya ha creado el Estado. Los americanos lo están, los franceses lo están, los italianos no lo están, pero no la cambian nunca, por la razón que se decía. Es decir, los alemanes lo digamos, por primera vez tienen una estabilidad pacífica y democrática en su historia. Es decir, los grandes países generan eso que un profesor muy admirado, Pablo Lucas Verdú, llamaba el sentimiento constitucional. Y ese sentimiento, claro, no hay todos los días que proclamarlo, pero si es un campo de cultivo permanente, pues probablemente el día que alguien en serio diga que quiere cargarse la Constitución, encuentre una resistencia social difusa, pero efectiva. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Eduardo Duque allí y luego Teresa Freixas. Casi como está, no sé, Eduardo, como está el micrófono aquí, se lo damos a Teresa y luego pasamos. Quería preguntar, Quería preguntar. Perdón, porque vuelvo para allá que había tenido no estoy tan atento. Ningún problema. Casi Muy bien, no entonces porque, primero Teresa y Eduardo. casi que no porque lo mío no es muy importante. He visto a lo largo de todos esos 3 días que hemos tenido grandes puntos de coincidencia todos, ¿no? Y se ha analizado con mucho rigor todo y muy bien. Yo me atreví el primer día a preguntarle al señor Guerra, como recuerda, que cómo veía el panorama actual, si podíamos estar tranquilos, ¿no? Viendo todo este tema. Y hemos coincidido casi todos en el análisis del cambio del nivel y la presencia de los políticos que hicieron posible la Constitución, la transición, y hemos criticado mucho y creo que con razón, pues al nivel de los políticos y líderes actuales. Pero yo es lo que quisiera saber su opinión sobre lo que ahora le voy a decir, que pienso yo que es lo siguiente, que efectivamente la clase de política era mucho más elevada, más preparada y muy comprometida con la tarea que tenían que hacer. Pero yo creo que lo que también había, no lo viví entonces,
y lo vi, pero también lo que he notado es que la sociedad en general, los españoles en general, han perdido el interés que entonces se tenía, porque había una gran ambición por resolver el gran problema que se tenía, y después acertaron unos y con otros con la Constitución, con las convocatorias, con la ley electoral, etc. Pero lo que sí que había en la calle era, y es mi impresión y lo viví, esa gran ambición de cambio, porque eso se manifestaba en que no había asociaciones de vecinos y empezaron a multitud de asociaciones de vecinos que empezaron a resolver pues muchísimos problemas. Había ciudades, yo soy de una pequeña, de Albacete, ciudades pequeñas que había calles sin asfaltar y había que no llegaba el agua, que no llegaba la luz, y la gente se volvía loca por intentar arreglar aquello, y hubo mucha gente que se implicó en eso, razones culturales, razones deportivas, en fin, empezó un gran ambiente. Yo creo que ayudó mucho también, porque pudo contagiarles a ustedes en su tarea, y eso, reconociendo el peor nivel de los dirigentes, pero sí que veo un desinterés y una falta de compromiso y de preparación de la sociedad en general por estos temas. Y ahí es donde yo tengo mi preocupación. Y quería, igual que le pregunté el primer día al señor Guerra, le pregunto a usted, ¿cómo ve el panorama? ¿Podemos estar tranquilos? Sí. Yo creo que tranquilo se debe estar. Yo creo que es muy malo intranquilizarse, porque la intranquilidad produce inestabilidad, y entonces la inestabilidad hace real los peligros de intranquilidad. Es decir, es un poco la pescadilla que se muerde del ramo. Yo creo que no hay que creer que estamos en una situación de crisis apocalíptica. Sinceramente creo que no. También es verdad que lo que dice usted de la falta de interés social en temas que eran candentes en el año 78 más o menos, que ahora parece que no preocupan. No es que no preocupen, es que se han resuelto. Claro, es que ahora las calles están más asfaltadas. Por eso hay menos asociaciones de vecinos empeñadas en asfaltar las calles. El nivel español de vida material ha subido vertiginosamente. Sin duda, la crisis ha dañado a ciertos sectores. Sin duda, hay gentes que necesitan ayudas más que otras. Sin duda, no todo el mundo vive en el estado de bienestar que sería deseable. Pero es que la mayoría de los españoles sí. Es decir, el nivel de vida de los españoles, sanitario, prestacional, deportivo, educativo para el que quiera enterarse de lo que se explica en la escuela, claro, hay que no lo quiere, ha subido tremendamente. Los españoles vivimos ahora como no hemos vivido nunca. Y eso, claro, también atenúa las pulsiones de exigencia. Porque muchos de los objetivos que entonces eran apremiantes no se han conseguido. Hay estabilidad política y la gente se angustia menos porque sabe que tiene estabilidad política. Hay prestaciones sociales que podrían ser mejores de las que hay, sin duda, pero las hay. Y las hay muy buenas. La sanidad española, claro, la sanidad española no garantiza la inmortalidad a nadie, pero la sanidad española es magnífica. Tendrá sus fallos y en unas partes todavía estará menos bien que en otras. Pero es magnífica. Prueba de ello es el turismo turístico, el turismo sanitario. Es decir, cuando la gente viene a dar a luz a España, por algo será. Y cuando vienen los alemanes a operarse de apendicitis a España, y hay que poner un freno a eso, por algo será. La sanidad española es magnífica. Bueno, pues es que no es que eso haya sido una creación del UCD y del Partido Socialista. Eso es una cosa que viene de muchos años atrás. Hay que darse cuenta que las primeras medidas de asistencia social las establece Dardo en los años 20, que la seguridad social la establece Girón en el año 40, bueno, y que ha mejorado vertiginosamente a partir de los años 60, 70, 80.
Pues eso es un activo creado por la dinámica de la propia sociedad española. Y eso, claro, atenúa las exigencias. También es verdad que estamos en una época, decía lo del entorpecimiento colectivo del siglo IV. Hombre, sin duda, hay instituciones sobre la reflexión a nivel de conciencia social, ciudadana y cultural de los españoles. En mi opinión, la televisión de registro, todas las cadenas. Y además, yo tengo mala conciencia porque siempre fui partidario de liberalizar la televisión y que hubiera múltiples cadenas de televisión. Bueno, pues la multiplicidad de las cadenas de televisión ha sido que todas sean malas y que empeoren la pública. Por eso, yo confieso que cuando hago examen de conciencia de vez en cuando me noto muy culpable y muy equivocado. Por eso me gustaba lo de Rojas, el derecho a equivocarse. Porque yo me he equivocado muchas veces. Defendí el sector privado creyendo que era mucho mejor que el público. No debía haberlo hecho porque yo era funcionario de carrera y quería saber las ventajas de la función pública. Pero hoy creo que el sector público funciona bastante mejor que el privado. En educación, en sanidad y en muchas cosas más. Sí, supongo que va, ¿no? Sí. En primer lugar, felicitar a Miguel Herrero de Unión por su conferencia, hacernos recordar aquellos años que algunos vivimos tan vertiginosamente y que en los cuales pues contribuyó mucho a sentar todas las bases de lo que hoy tenemos, de lo cual hemos de estar razonablemente orgullosos. Es decir, que evidentemente hay cosas que hay que mejorar, pero lo que han sido estos años de constitución y de constitucionalismo es la primera vez en la historia de España que hemos tenido la suerte de poder contar con una constitución que ha permitido la alternancia, que ha permitido solidificar derechos y libertades, la creación de este Estado tan complejo y que tenemos que mejorar las autonomías y todo esto. Pero claro, yo me voy a lo último que ha abordado, que es el tema de cómo a través de la comunicación no se está a la altura de lo que se tendría que estar. Y lo entronco con algo que viene de la ponencia anterior, que es el hecho de que educativamente somos el único país de la Unión Europea que no enseña la Constitución a sus hijos. Somos el único. Y todos los demás, pues de una manera o de otra, en un tipo de currículum de otro, la enseñan, la ponen en valor. Y eso, claro, después repercute en la calidad política, tanto de los políticos como de los comunicadores o de los propios ciudadanos. A mí que me gusta ser proactiva en las cosas, yo no sé si la directora y el director del curso tenían pensado que hubiera algún tipo de conclusiones de él, pero si de alguna manera quieren que haya algún tipo de conclusiones, yo propondría que este curso hiciera una llamada a la calidad en la educación política, en la enseñanza de la Constitución y en mejorar de esta manera, digamos, los índices de ciudadanía en este país. Así que felicito otra vez a Miguel Herrero, si él esto hubiera sido posible. Y mi pregunta era si sé que es posible llegar a una conclusión de este estudio. Tenemos que mejorar todo esto. Bueno, ayer por la tarde Teresa la dedicamos toda la tarde al tema de la educación para la Constitución, enseñanza. Y hubo dos ponencias, una a cargo de Carlos Vidal y otra a cargo de la Refoto. Y efectivamente, o sea que una se focalizó en dos sesiones de las que hemos tenido, han estado dedicadas a eso. Y yo creo que sí que quedó manifiesto la importancia y la trascendencia de que la educación efectivamente o que la enseñanza de la Constitución, del régimen constitucional, decíamos ayer, de los valores que animan el
régimen constitucional llegue a todos los niveles de enseñanza. Los que están ya en la universidad, bueno, ya manejan por supuesto, ¿no? Pero ayer se hablaba de primaria, se hablaba de secundaria, sobre todo al hilo de que Carlos Díaz tiene un proyecto de investigación que han concedido este año, que justamente se trata de eso, ¿no? de cómo articular herramientas para incluir las enseñanzas de la Constitución y de los valores en la educación primaria y secundaria, si no me equivoco, ¿no? Es así. No sé si hay algún comentario. Estoy de acuerdo que efectivamente había que intensificar la enseñanza de los valores e instituciones constitucionales. Y además, yo tengo alguna experiencia de haber ido a colegios y escuelas de primaria y los alumnos están encantados de esa enseñanza, es decir, no hay que forzarlo. Los niños de 10 años les gusta que se les hable de eso, que se sabe seriamente de eso. El otro día estuve en un colegio y empecé diciendo, miren, aquí vamos a hablar de una cosa muy seria, de manera que no vamos a reírnos ni a divertirnos, vamos a hablar de una cosa muy seria que es la Constitución y vamos a utilizar un lenguaje serio y no chabacán. Y hablé de la tabla de quesos, ¿verdad? No es una tabla de quesos. El sistema autonómico es una cosa muy seria. Bueno, pues resulta que es lo que más les gustó a los alumnos, que se les dijese que aquello era muy serio y que era para reírse. Bueno, es decir, los alumnos están dispuestos a recibir eso. Y yo creo que la inmensa mayoría de los profesores podrían, por una parte, ser especialista en derecho constitucional y en ciencia política para explicar sensatamente los valores de la Constitución. Eso debería organizarse desde el Estado, ¿vale? Por el Estado. Pero yo añadiría que para que eso calara más fácilmente y más fecundamente, hay que hacerlo de manera positiva. Es decir, no se trata de decir que en España hemos vivido bajo un régimen inquisitorial salvaje y sin sanidad pública, y que de pronto hemos entrado en el paraíso de la modernidad. Primero porque es falso, pero hombre, además porque es desvalorizar 20 siglos de historia de España, por lo menos 10. Y yo creo que eso habría que hacerlo diciendo que con todos los esfuerzos del mundo, los españoles hemos sido capaces de ir avanzando y tener el Estado que tenemos ahora y que queremos conservar, porque es el mejor que hemos tenido. Lo cual no quiere decir que los anteriores fueran detestables, porque deberíamos tomar ejemplo de las películas inglesas. Ustedes se habrán dado cuenta que las películas históricas inglesas todos son buenos, los malos son los no ingleses. Es decir, las películas inglesas, que son unas películas históricas llenas de sangre y de crímenes, porque claro, para la historia tormentosa inglesa, ¿verdad? Bueno, pues resulta que todo el mundo es bueno. Ves una película histórica española, ahora empiezan a hacerse bien, pero durante años han sido películas en que realmente se decía que el país estaba horrible, ¿no? Todos los gobernantes estaban locos, todos los ciudadanos o súbditos eran criminosos, era el reino de la picaresca, lo cual tampoco es tan cierto, ¿eh? Porque claro, la historia de España es una historia bastante gloriosa. Hay otros países que la tienen manifiestamente criminosa, no hay más que pensarse en el Holocausto, y no hablan de ello todos los días, ¿no? Pues nosotros yo creo que debemos dignificar nuestra historia y como culminación, y no fin, como culminación de nuestra historia, reconocer que hemos creado un Estado democrático de primera línea e inculcar esos valores democráticos y hacerlo positivamente. Es decir, no hay que denigrar lo pasado, hay que probablemente disimular los defectos del pasado y afirmar las virtudes del presente. Y creo que Adolfo Suárez en eso fue un maestro, porque Adolfo Suárez procedía de un régimen muy autoritario al que nunca condenó, tuvo la prudencia de no condenarlo,
ocultó o disimuló sus mayores defectos y bueno, y ahora hay que avanzar porque eso estaba en su momento, fue inevitable, pero hay que trascenderlo y sobre eso construir una cosa mejor. Yo creo que en eso el ejemplo de Adolfo Suárez es magistral y eso habría que introducirlo en la pedagogía española, en el cine español, en la prensa española. Eduardo Duque, diputado provincial. Pues, buenos días. Yo dos reflexiones de estos 4 años en los que he tenido el honor de ser vicepresidente de la Fundación Cultural Santa Teresa, dependiente de la Diputación Provincial de Ávila, que organiza junto al Ayuntamiento de Cermellos este curso. Hay una cuestión que durante todos estos 4 años he ido viendo con los especialistas y ponentes que han pasado por aquí. Y bueno, hoy tenemos el honor de tener uno de los 7 padres de la Constitución, pero sí que me doy cuenta, quizás como decía don Miguel, hay un pecado de vanidad, ¿no? Y es que veo que mucha gente se atribuye el haber realizado el texto constitucional según va pasando por aquí. Veo que todas las aportaciones o paternidades de la Constitución son fundamentalísimas. O sea, veo que cada uno que viene dice, no, yo es que contribuí, todos en el 90 y tantos %, ¿no? Entonces, claro, me quedo sorprendido y lo asimilo como el cuerpo del Cid campeador, ¿no? Que está distribuido por Francia y por la República Checa y se podrían hacer 3 cuerpos del Cid, ¿no? Pero aquí me pasa un poco también lo que veo en la Constitución española, que todo el mundo se atribuye la paternidad del texto constitucional, ¿no? Y al final realmente los que estaban fueron los que estaban, los 7 padres de la Constitución y gente que hizo también sus adendas y sus cuestiones, ¿no? Pero que cada uno que viene de los especialistas que voy viendo se atribuye pues parte de ese texto. Y la segunda reflexión de estos 4 años es que en el único punto en el que veo quizás más controversia es a la hora de acotar la época de la transición, ¿no? Hoy el profesor don Miguel nos decía que entre el año 76 y la elaboración, ¿no? El texto constitucional, ¿no? Y el otro día, escuchando a don Alfonso Guerra, nos decía que desde la plebitis de Franco hasta el triunfo del Partido Socialista, pero es que cada especialista que ha venido o cada profesor nos lo ha contado de distinta manera. Entonces, en estos 4 años, pues yo son las 2 reflexiones que veo, que la transición se acota de manera distinta y que mucha gente se atribuye el texto constitucional de una manera o de otra. Muchas gracias. Hombre, yo creo que el Partido Socialista es mucho más serio que una flebitis. De manera que está mal coger esos 2 puntos de comparación. Es decir, el PSOE, que yo nunca he participado en el PSOE, pero que es un partido al que respeto mucho, como es lógico, el PSOE es mucho más importante que la flebitis del Guerra de Franco. Esos 2 puntos, aunque lo dijera Guerra, están mal elegidos. Segundo, hombre, claro, depende de lo que se entienda por transición. Si se coge la transición, digamos, jurídico-política, pues no cabe duda que la Constitución es un punto final determinante, ¿no? Ya he dicho antes que aparte de la transición jurídico-política, hubo una transición eminentemente solo política, en que la llegada del PSOE fue importante, en que hay una transición social por el desarrollo económico y social tan grande que hay en esos años. Hay una transición casi estética que podría simbolizarse en el Museo Reina Sofía. Es decir, la transición es que no es solo jurídico-política, que es la perspectiva que yo he elegido. Dice, precisamente porque la transición ha sido fecunda, ha habido muchas ramas de la transición. Hubiera sido muy raro establecer una democracia formal y material y que no hubiera habido cambios ni económicos, ni éticos, ni estéticos. Una cosa trae la otra.
Y en cuanto a lo primero, mire, cuanto más actores orgullosos de haber contribuido decisivamente a todo el texto final, tanto mejor. Si don Pablo Iglesias mañana dijera que ha sido el autor de la Constitución, pues tampoco. Si el señor Puigdemont mañana hiciera un manifiesto y dice que la Constitución la hice yo lo aplaudía. Hay un pasaje evangélico que es muy ilustrativo. Cuando los apóstoles le dicen a su maestro: Señor, están haciendo milagros en tu nombre y no son de los nuestros. Y dice el Señor: dejadlos mientras hablen bien de mí. Lo importante no es el obrero, sino la obra. Entonces, pues, mira, cuantas más gentes se apunten el tanto, mejor para el tanto. Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizado el coloquio. Muchísimas gracias, creo que en nombre de Carlos Vidal y en el mío propio, muchísimas gracias a todos por la asistencia, a todos los ponentes, por desplazarse hasta aquí, por atender nuestra invitación, por participar. Y bueno, les esperamos el año próximo. Siempre decimos esto y ya lo vamos cumpliendo. Así que el año próximo les esperamos a todos. No sé si quieres compartir algo más. Reiterar aquello que dije antes, y agradecerles su presencia en el Parlamento y en quienes habéis dirigido en el curso, y por supuesto la presencia en esta clausura del Miguel Herrero y Rodrigo Niño, que ha vuelto a ser igual que fue la conferencia que por cierto recientemente ha sido totalmente ilustrativa, divulgativa y entretenida, casi todas las